Vamos a entonces a hablar de la última parte de su curso de robótica móvil, lo que es percepción de un robot. Y para eso vamos a hacer dos partes. La primera parte va a ser esta semana y la siguiente parte va a ser la siguiente parte, la siguiente semana. Entonces nuestra presentación va a tener cuatro partes. Una parte en donde vamos a hablar de la definición de percepción. Una segunda parte en donde hablaremos qué sensores se usan en robótica. Hablaremos de algunas especificaciones de las respuestas de los sensores, de los rendimientos del sensor en el lugar y alcanzaremos a detallar unos sensores y la siguiente sesión detallaremos otro conjunto de sensores para poder pues conocer un poco más de cuáles son los sensores que se usan y pues cuáles son sus ventajas, sus desventajas que hay que tener en cuenta para cuando uno lo usa y pues cómo se deben de usar. Inicialmente entonces hablamos de lo que es la definición de percepción. Entonces si ustedes buscan las primeras definiciones de percepción, todas están atadas a lo que son los sentidos del ser humano. Entonces según la RAE tenemos que la percepción es una acción y efecto de percibir. Entonces, ¿percibir qué? Percibir en el entorno. También tenemos que es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos, lo que les decía, que está relacionado totalmente con nuestros sentidos. Y también percepción está atado a lo que es conocimiento de idea. O sea, es algo que uno conoce, uno preconcibe, podría decirse, o tiene conocimiento respecto al entorno. Entonces, como es una acción y efecto de percibir, entonces también podemos definir qué es percepción, percibir. Y percibir es captar por uno de los sentidos las imágenes e impresiones o sensaciones externas. ¿Listo? Entonces, los sentidos para nosotros son los elementos que nos permiten percibir nuestro entorno o hacer una concepción, una idea de lo que debe estar ocurriendo o lo que ha ocurrido o lo que queremos que pase. Entonces, en general uno puede decir que necesitamos un proceso cognoscitivo a través del cual los sujetos captan la información del entorno y permiten al individuo formar una representación de la realidad de su entorno. Entonces todo está relacionado con el entorno. Hay diferentes tipos de percepción y como se imaginarán, la percepción, el concepto de percepción está dividido eh, a, a través de nuestros sentidos. Uno de los primeros es el tipo visual, en donde uno puede decir que identifica formas, colores, movimientos. También existe uno que se llama espacial, donde se identifica la profundidad. También existe la olfativa, relacionado con los olores. Auditiva, con ruidos y sonidos. Táctil, presión, vibración e estiramiento. Térmica, de equilibrio y de tiempo. Entonces, uno diría, pues solamente que estaríamos hablando del ser humano. Pero este mismo concepto, estos mismos tipos de percepción se pueden aplicar también a la robótica, al igual que el campo magnético. Entonces ustedes me dirán, pero campo magnético pues no tenía sentido para el ser humano y sí lo tiene. Pues nosotros también usamos el campo magnético para poder darnos la percepción de, por ejemplo, de posición cuando usamos una brújula. Entonces tenemos que en la percepción en robótica, la única forma que nosotros tenemos para poder usarla, para poder adquirir información, sería a través de sensores, que son los que reemplazan aquellos sentidos que tiene el ser humano. Entonces es una de las tareas más importantes que un sistema autónomo debe tener. O sea, ustedes van a pensar en cualquier tipo de robot, él siempre va a tener sensores, aunque este no tenga
full autonomía, o sea, que él se mueva de un punto A a un B, tomando toda la decisión de por dónde ir y a dónde y por qué quiero ir del punto A al punto B. No es necesario que el sistema tenga total autonomía, solamente que tenga la necesidad de desplazarse o de simplemente conocer dónde estoy. Necesito saber, tener conocimiento de eso, y eso lo logro a través de sensores, lo que yo podría decir que es literalmente una percepción, ya sea de dónde estoy o de qué me rodea. Entonces, lo primero es que quiero hacer es adquirir información en relación a su entorno. Lo que les digo, el entorno puede ser propio o puede ser alrededor de la plataforma. Y pues cómo nosotros hacemos eso posible, empleando diferentes tipos de sensores. En este caso, por ejemplo, S1, S2 y S3. Pueden ser no necesariamente el mismo tipo de sensor, puede ser un conjunto de sensores diferentes, o hasta podrían llegar a ser el mismo, pero lo importante es que ellos me van a adquirir información de mi entorno y lo voy a extraer en mi sistema autónomo. Entonces, casi siempre cuando ustedes adquieren información de un sensor, no necesariamente la información que cada uno de los sensores me entrega es relevante para mi proceso. Entonces, por eso yo necesito extraer la información relevante para poder realizar o tomar ciertas decisiones importantes. Entonces, como les dije, la idea es que yo voy a tener un conjunto de sensores. Actualmente existen una gran variedad de sensores para la robótica. Pueden ser de presión, temperatura, visión, de olor también existen. Existen gran variedad de sensores. Y lo importante de ellos es que se pueden clasificar en dos conjuntos. Entonces, el primer conjunto es algo que se llama los sensores propioceptivos, y es que realizan la medición de valores del sistema de forma interna. O sea, todo lo que tenga, todo el sensor, todos los sensores que tengan que ver con algo, una medida interna de mi robot, voy a decir que son propioceptivos. Realmente están realizando la medida de mi propio ser, en este caso. En el caso del ser humano hay un conjunto de sensores internos que saben si nuestros organismos se encuentran correctamente, si por ejemplo tenemos hambre, si tenemos sed, y nos indican que debemos realizar alguna acción. Entonces es ese tipo relacionado con el ser humano, es ese tipo de sensores que tenemos en el caso del robot. En el robot pues obviamente no, si estamos hablando por ejemplo de que yo tengo hambre, podríamos asociarlo a por ejemplo batería baja, o el simple hecho de que estoy correctamente, pues podría ser por ejemplo relacionado con un giróscopo y cosas por el estilo. También tenemos de conjunto de sensores estereoceptivos. Si hay sensores internos, seguramente hay sensores externos que nos permiten adquirir la información del entorno del robot. Entonces el robot pues está seguramente localizado en el mundo, entonces tengo que saber dónde estoy. Con respecto a algún marco, como nosotros habíamos hablado, tenemos un marco de robot y un marco global. Entonces estos sensores estereoceptivos tienen relación seguramente con ese marco global, y también tienen información de pues qué me rodea. Si yo estoy hablando de estoy en algún tipo de habitación, entonces pues yo necesito sensores externos para saber identificar cuál va a ser mi ruta a desplazar o cuál es mi propósito. Entonces seguramente necesitaré sensores externos a mí para poder adquirir información de mi entorno. Entonces seguramente ahí en la parte de estereoceptivos uno podría decir, bueno, yo puedo tener sensores en dos puntos. Uno es que el sensor esté embarcado en el robot, que sea la misma plataforma la encargada de adquirir la información, y en caso, por ejemplo, de usar tipo de robots que estén en entornos cerrados, yo también podría llegar a tener sensores en el entorno. O sea, que no necesariamente estén en el robot,
pero que sí me permiten adquirir información de su entorno. Entonces podríamos decir que tendríamos ahí también una subclasificación en donde yo tendría sensores que están on board y los que están outboard. ¿Listo? O sea, que están en la plataforma o por fuera de ella. La otra clasificación de los tipos de sensores globales está que pueden llegar a ser pasivos, o sea, simplemente ellos realizan miden lo que es la energía del ambiente, llamando energía cualquier tipo de elemento físico, podría decirse. Entonces puede ser audio, podría ser eh, fuerza, ¿sí? Cualquier elemento externo. Entonces lo que hacen es medir la energía del ambiente entrando al sensor. Y también existen los activos, que son los sensores que emiten la energía al ambiente y lo que hacen es medir la reacción del entorno a este tipo de emisión. ¿Listo? Entonces uno, pues usualmente los más, como los más sencillos, los más económicos, siempre van a ser los pasivos. Y cuando ya estemos hablando de sensores activos, entonces ya estaríamos hablando de pues que se van a incrementar algunos ciertos costos porque pues tienen que emitir y tienen seguramente que gastar energía y seguramente tendrán mejor desempeño. Sin embargo, pues lo que cuando yo estoy emitiendo energía no necesariamente siempre voy a tener que no voy a modificar mi entorno. A veces voy a, voy a tener la necesidad de modificar mi entorno. Y al modificar mi entorno puedo estarlo dañando. ¿Listo? Entonces eso puede afectar las características que voy a medir. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando yo tengo rayos X. Ustedes saben, conocen que los rayos X son una forma de medir que es peligrosa porque puede producir, por ejemplo, cáncer en los humanos. Y pues eso mismo podría llegar a afectar, por ejemplo, si yo realizo mediciones al suelo con rayos X, pues eso implicaría que yo estoy contaminando seguramente el terreno y eso puede llegar a afectar dependiendo de lo que yo esté midiendo. Entonces ustedes me dirán, pero ¿por qué yo necesito rayos X? ¿O por qué yo llegaría a usar rayos X de forma externa, por ejemplo, a medir una radiografía o, por ejemplo, la de los dientes? Pues sí, es uno de los métodos de tipo de sensores que se usan, por ejemplo, para detección de minas antipersonales. Entonces, lo que ellos hacen es llevar una máquina de rayos X pequeña, pero sin embargo sigue siendo rayos X, que emita directamente a la Tierra y que pueda, para poder pues, detectar que existe un elemento debajo de la Tierra que no pertenece o que es totalmente diferente a lo que se espera en el entorno. Entonces esa es una de las formas que se realiza de toma de medición, lo cual es, en mi opinión, bastante peligroso y pues que la verdad existiendo otras tecnologías sería yo la última que yo elegiría para poder realizar pruebas o adquirir información de mi entorno, pero pues se usa. Entonces así puede haber muchas otras. Por ejemplo, algo que tenemos que tener en cuenta también cuando tenemos sensores activos es que pueden también ser afectados por bastante interferencia. Por ejemplo, si yo tengo un sensor mmm, de sonórico, que emite algún tipo de audio, obviamente totalmente inaudible para el ser humano, y que después yo recolecto la información si en algún punto del proceso algo se cruza, alguna señal de audio, por ejemplo, estoy cerca de una emisión de una emisora AM o FM y yo estoy utilizando, por ejemplo, el mismo rango de frecuencias, de alguna forma, pues voy a recolectar esa interferencia que ya existe en el ambiente y que no puedo eliminar. Entonces, esos son pequeños elementos que hay que tener en cuenta con los sensores que nosotros estamos usando, que no están libres de fuentes de error y que pueden ser afectados por interferencias, en especial los que son activos. Los pasivos pues son más
son más ajenos a este tipo de interferencias porque realmente los pasivos se aprovechan de que la energía ya se encuentra ahí o la medición que voy a realizar pues no va a tener este tipo de afectaciones, seguramente sí otras, pero el tipo de afectaciones como interferencias de otros sensores va a ser algo muy difícil de lograr. Entonces, ¿qué sensores tenemos y cómo los clasificamos? Inicialmente tenemos, entonces, esta tabla, primero que todo, hace parte del libro de Introduction Autonomous Mobile Robots. En el capítulo 4, esta es la tabla 4.1. Pero entonces vamos a hablar de ella. Y lo bueno de esta tabla es que nos permite, pues, ir evaluando cuando yo tengo sensores propioceptivos, estereoceptivos, que va a ser nuestra primera columna. Y nuestra segunda columna va a tener la relación con lo que son sensores activos o pasivos. ¿Listo? Entonces, inicialmente hablamos de sensores que son de contacto, que son usados para la detección de la cercanía y seguramente algunos switches de seguridad. Entonces tenemos los famosísimos bumpers, que son los que nos permiten como esa primera cercanía de saber si estoy en contacto con alguna superficie o me choqué con algo, como por ejemplo nuestra plataforma que estábamos usando, o por ejemplo la Tortobot, o por ejemplo la Rumba. Todas ellas tienen seguramente un conjunto de bumpers en donde están alrededor de su plataforma para saber que efectivamente llegué a un punto y pues de ahí para allá no puedo seguir. Lo que puedo hacer entonces es seguramente retroceder, pero entonces seguramente habrán algunas técnicas de retroceso para poder continuar con mi trayecto. Por ejemplo, en el caso de la aspiradora, ella se choca con una pared y pues ella retrocede hacia atrás, seguramente no siempre en la misma inclinación, para poder ir rotando la plataforma e ir saliendo de del atasco. Entonces, pues los primeros son totalmente, nuestros primeros sensores son totalmente switches y seguramente como me permiten conocer qué es mi entorno, estamos hablando de que esos son sensores de tipo estereoceptivos. Y si se dan cuenta, yo no estoy emitiendo ningún tipo de energía y solamente lo que realizo es que la toma de la información de que hubo un choque, en este caso una presión de fuerza, lo cual diríamos que es un sensor totalmente pasivo. También tenemos lo que son barreras ópticas. Entonces, si se dan cuenta, estas barreras ópticas también me sirven para poder conocer mi entorno. Pero en este caso, pues yo ya no tengo, yo estoy realizando una adquisición de la información externa que va a ser de forma activa. ¿Por qué? Porque yo estoy adquiriendo la información a través de una emisión de energía. En este caso, la emisión de energía, pues no la realizamos nosotros, o en algunos casos sí, pero cuando no la realizamos nosotros, sino por ejemplo la realiza el sol y aprovechamos que esa emisión no existe, pues también estamos afectando a nuestro entorno. También tenemos sensores de proximidad que no realizan contacto, esos solamente se logran mediante elementos activos, algún tipo de emisión, por ejemplo el que les estaba comentando, sonoro, también hay de infrarrojo, que yo emito y yo no necesito estar en contacto con la superficie como nuestros primeros contactos, los bumpers, sino que simplemente yo emito y realizo la medición de qué tan próximo estoy de la superficie. Lo siguiente ya tiene que ver con los sensores. Entonces, los sensores, los primeros que yo tengo son encoders. Entonces, estos encoders, por ejemplo, los primeritos son los que son de brocha. Bueno, estos realmente son elementos que me miden, realmente están literalmente en contacto con la rotación. El encoder usualmente es una máscara, entonces estoy en contacto con la rotación y lo que me permiten saber, conocer es el conocimiento de mí mismo, por lo que yo digo que es propioceptivos. Estos es porque están relacionados directamente con nuestros motores y estos son totalmente pasivos porque yo no emito absolutamente nada.
También tengo los potenciómetros, que también me permiten conocer mi posición totalmente para conocer la información propia de la plataforma, y son pasivos. Hay algo más que se llaman los sincros, que también son totalmente para conocer la posición de nuestra plataforma, y en este caso sí son activos porque los sincros emiten luz y realizan la medición del movimiento del motor. Al igual que tenemos con los encoders ópticos, que son totalmente activos y también son para conocer nuestra posición, y de forma semejante los magnéticos, los inductivos y los capacitivos. Todos estos emiten algún tipo de energía, si se dan cuenta, y lo que realiza el sensor es medir la información que emita o que se realice en la medición. Obviamente, sabiendo que yo si espero ciertos valores de medición es porque voy hacia adelante, voy hacia atrás, estoy moviéndome o simplemente estoy quieto. Entonces todos estos me van a permitir medir la información propia de la plataforma de forma activa. Otro de los sensores es sensores, en este caso son de rumbo, que son la orientación de robot en relación con el marco de referencia externo. Entonces, como yo estoy pensando en un marco de referencia totalmente ajeno al de robot, en este caso estos sensores van a ser de tipo estereoceptivo. En especial, por ejemplo, nuestro primer caso, que es el de una brújula. En una brújula, pues nosotros sabemos que yo no estoy modificando el campo magnético de la Tierra para poder medirlo, sino que simplemente me aprovecho de que existe, y eso es una medida pasiva, porque yo no estoy emitiendo absolutamente nada. Lo mismo que los giróscopos. En este caso los giróscopos usualmente yo los uso para saber cuál es mi orientación, o sea, la plataforma, qué orientación tiene con respecto a la Tierra, y me sirve para tener mi marco de referencia local. También es totalmente pasivo. Y hay elementos que se llaman los inclinómetros, que pueden llegar a ser, que son para estereoceptivos, y pueden llegar a ser activos y pasivos, dependiendo de cómo se construyen. Entonces también tenemos elementos que se les asocia con algo que se llama ground-based beacons, que son elementos que tienen una referencia fija, y lo cual me sirve para poder saber dónde estoy, ya sea en el mundo global, en el mundo local. El primero que tengo, pues que ustedes dirán, "Ay, sí, ese es el clásico", son los GPS, los cuales pues me permiten tener un marco de referencia totalmente global, dónde estoy en el planeta Tierra y hacia dónde me dirijo, que es totalmente estereoceptivo, y en este caso es activo. ¿Por qué es activo? Pues porque yo necesito enviar mensajes a satélites, y ellos seguramente de alguna forma logran ayudarme a darme la posición. También tenemos beacons de forma óptica o de RF, o también ya existen unos que son de Bluetooth, que también me sirven para conocer cuál es mi posición en el mundo, lo cual dicen que es cuál es mi entorno, dónde estoy. Es totalmente estereoceptivo, y también llegan a ser activos porque necesito información tanto de RF o de información óptica. Igual tenemos los de ultrasonido, que se imaginarán también son de forma activa, y los que son reflectivos, que también son totalmente activos. También tenemos sensores que se les denomina como de rango activo, y es que definitivamente estos son totalmente activos. Ellos requieren de emitir algo para poder tomar ciertas decisiones. Entonces hay unos que son de reflexión, que me permiten conocer mi entorno. También tengo los de ultrasonido. También tengo el famosísimo Laser Range Finder, que hablaremos más en detalle en la próxima clase. Tenemos algo que se llama Optical Triangulation y luz estructurada, que me permite conocer mi entorno en 2D, tanto en X como en Y. Al igual tenemos los sensores de movimiento, que están lo que es los radares Doppler y el Sound Doppler,
que pues lo que me permite es medir cuál es mi velocidad. Y los más famosos, que seguramente son los primeros sensores en los cuales ustedes han pensado para la robótica por su gran practicidad y que me permiten realizar mediciones de muchos elementos en el entorno, seguramente son las cámaras, que son totalmente pasivas porque yo lo que hago es adquirir información del entorno. Entonces, veamos un ejemplo de cómo esos sensores están dentro de una plataforma. Entonces, primero que todo, les presento a la plataforma Cosmo. Cosmo es un robot que cabe en la mano, totalmente. O sea, es chiquitico. Sus primeras versiones son para la educación en las herramientas STEM para los niños. Entonces, Cosmo, que es esta plataforma que está acá, si se dan cuenta, es un robot que tiene 2 grados de libertad. Ya saben que eso es un robot diferencial. Y cuenta con unos cubitos que tienen por encima unos LEDs. Y si se dan cuenta, cuentan con una identificación propia de cada cubito. Entonces, hasta ahí no nada inusual. Pero lo interesante de esta plataforma es que es una plataforma autónoma. Es una plataforma que está desarrollada con inteligencia artificial que me permite interactuar con él, jugar con los cubos. Él se dirige al cubo solito, o sea, él es capaz de trazar su trayectoria de un punto A a un punto B. Él es capaz también de saber si se encuentra, por ejemplo, en algún borde y retroceder para no caerse. Y pues también él interactúa con su pantallita. Aquí se puede ver, por ejemplo, están sus 2 ojitos para poder expresar cuáles son sus sentimientos, si está triste, si está agotado, si quiere jugar. Entonces, todo eso para poder llegar a interactuar, por ejemplo, con un niño. Y otra de las partes interesantes es de que pues esto está diseñado para niños de más de 7 años, es de que el niño puede empezar a programar el robot en un lenguaje totalmente pues, accesible a él, como es actualmente, por ejemplo, el Scratch y también Python. Entonces, lo interesante de él es que yo puedo ponerlo a hacer lo que yo considere y él ya tiene ciertos algoritmos que le permiten, por ejemplo, hablar. Él dice palabras, él emite imágenes a través de su pequeña pantalla con su cámara VGA que se encuentra en la parte de frontal. Pues él puede identificar los cubos, él puede identificar rostros. Actualmente uno le puede decir, si él ya ha guardado el rostro, él lo saluda a uno por el nombre y se puede llegar a desplazar. Él es capaz de, si uno lo voltea, por ejemplo, él es capaz de volver a su posición original porque internamente él tiene un giróscopo. Aquí está por debajo, por ejemplo, lo que les menciono, su sensor de caída, que es un sensor por infrarrojo que emite y un receptor que está en la misma posición, tal cual como si yo tuviera, por ejemplo, un mouse. Es parecido a este sensor. Tengo la parte de arriba, tengo un botón de encendido y lo que les digo, él es capaz de hablar. Tiene aquí también sus brazos que le permiten agarrar los cubos y desplazarlos, ponerlos uno sobre el otro o simplemente jugar con ellos. Entonces, este robot pues tiene por dentro, aquí están algunas de fotos internas tomadas de este enlace, en donde se puede ver de qué está compuesto él. Entonces, él tiene aquí, por ejemplo, este es el circuito frontal del LCD. Tenemos que tiene cuatro motores para cada una de sus llantas. Aquí en este caso, si yo le quito esta goma negra, pues él tiene motores independientes. Sin embargo, pues se aprovechan al usar la goma para conectarlo y pues aprovechar que tenga mucho más torque. Él tiene muy buen desplazamiento, es bastante rápido. Lo sé porque tengo uno. También tenemos que aquí, por ejemplo, aquí están descritos que yo utilizo encoders magnéticos para
poder leer la posición. Si se dan cuenta, pues él tendrá seguramente los 4 motores de sus llantas. Tiene también un motor para su cabeza. Esta cabeza también se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Y otro motor encargado de realizar el sube y el baja de los cubos. Los cubos obviamente también tienen algunos sensores para poder ayudarle a él a saber en la orientación en que se encuentran. Entonces él tiene un sensor, una IMO internamente, funciona a baterías y también tiene un método de comunicación. Este señor se comunica por Wi-Fi a lo que es algún dispositivo inteligente, como por ejemplo una tablet, un celular, mediante una aplicación. Y en la aplicación es donde está la parte de interacción directa con el usuario, en donde el usuario pues puede, lo que les digo, puede realizar la programación, puede ver en qué condiciones se encuentra Cosmo, también puede usar, por ejemplo, la cámara, en donde uno puede identificar que esa es una cámara de baja resolución, pero suficiente resolución para poder identificar a la persona y poder navegar. Y en términos generales, pues él tiene seguramente en alguna parte que no se alcanza a ver acá, seguramente tiene algún sensor de batería, porque él se carga baterías aquí en la parte de abajo que no se alcanza a ver. Tiene 2 contactos para ponerlo en un cargador. Entonces, en términos generales, podríamos decir que tiene ciertos sensores. ¿Qué sensores? Entonces, una cámara VGA, un sensor de caída, unos encoders magnéticos seguramente, que ya vimos que dónde van. Seguramente en algún punto existirá algo que sea un encoder de cuadratura para los motores más sencillos. Y un giróscopo que me permite saber la orientación del robot, si se encuentra por ejemplo en este plano o si se encuentra rotado, entonces que él sea capaz de realizar la rotación por sí mismo. Entonces, ¿cómo los clasificamos? Tenemos que nuestra cámara VGA y nuestros sensores de caída son sensores que me permiten conocer mi entorno. Ya dijimos que esa cámara me permite conocer con quién estoy jugando, por ejemplo, conocer dónde están los cubos para ir por ellos. Seguramente también me permiten conocer si hay algún obstáculo para no coger por ahí. Y el sensor de caída también me permite saber si yo ya estoy en un borde o para no caerme. Entonces, o simplemente estoy en contacto con alguna superficie. Entonces, él se desplaza muy bien en superficies, por ejemplo, como esta que aparece acá, una mesa en vidrio, mesa en madera. Sin embargo, pues lo que cuando estamos al igual que cuando le pasa a nuestros robots tipo aspiradora, cuando estamos en superficies un poco más bruscas como son los tapetes, pues le cuesta un poco más. No es que no sea capaz de desplazarse, pero sí pues seguramente va a tener que gastar mucha más energía para llegar de un punto A a un punto B. Y él simplemente, como no depende solamente de los encoders de sus llantas, sino también de su parte visual, pues él trata de simplemente llegar de un punto A a un punto B. Sin embargo, seguramente su sistema de control no está pensado para eso, porque está pensado para ser usado en superficies lisas como mesas y otras. Entonces, los otros sensores que tenemos son los encoders magnéticos, los encoders de cuadratura y el giróscopo. Estos son totalmente para conocer cómo estoy yo. Entonces, cuánto me desplacé, si me desplacé en la llanta derecha, en la izquierda, si todo está ok. Por ejemplo, él tiene unos, en la aplicación hay unos procesos de mantenimiento de esa posición, como para darle posiciones iniciales, probar que efectivamente los sensores están funcionando y que no hay ningún bloqueo, por ejemplo, en los brazos. Entonces él realiza corrimientos para sus pruebas de hacia adelante y hacia atrás para saber que efectivamente se desplazó correctamente. Y todos estos pues me permiten es conocer realmente mi posición actual. Entonces, entre ellos está el encoder magnético, que ya dijimos que era un sensor totalmente activo, porque yo necesito generar un campo magnético. El de cuadratura es un sensor totalmente pasivo. Depende cómo se construya, podría verse también que es un
sensor activo, si se toma que activamente yo estoy emitiendo información, iluminación o algún tipo de información lumínica, pues uno podría llegar a decir que es activo. Y el giróscopo, que usualmente es de métodos pasivos. Entonces, esos son los sensores y ya sabemos cómo identificarlo dentro de una plataforma robótica. Ya les di un pequeño ejemplo. Entre las especificaciones de la respuesta de los sensores, pues seguramente hay algunos parámetros que ustedes ya conocen, que hemos escuchado usualmente. El primero es lo que les llamamos el rango dinámico o el dynamic range. Usualmente, si ustedes buscan esta palabra, lo que más van a encontrar es información de cámaras. Sin embargo, pues en términos de sensores, pues esto nos permite conocer lo que es la extensión entre los límites superior e inferior del valor de entrada del sensor, ¿sí? Entonces, usualmente ese rango es un comportamiento lineal. O sea, cuando yo estoy diciendo, sí, mi sensor trabaja, es capaz de realizar una medida, por ejemplo, de presión de 0.1 hasta 200 newton metro. Entonces uno dice, listo, yo ya conozco cuál es el comportamiento normal del sensor. Seguramente si yo necesito tomar una medida por encima del valor máximo, pues ese sensor ya no me va a servir, porque cuando yo estoy hablando de ciertos límites, seguramente estoy interesada en la región lineal que voy a trabajar. No es que no sea capaz, puede ocurrir que sí sea capaz, pero ya no es el rango que me interesa, o seguramente cambia sus características y ya no es de mi interés. Entonces es algo que tenemos que conocer de nuestros sensores. ¿Cuáles son sus límites? Usualmente esta medida de rango dinámico está dada en decibeles. Espero que se acuerden que los decibeles es un método para realizar comparaciones. Y cuando yo estoy hablando en términos de medidas de potencia, yo tengo que mi rango dinámico es 10 veces el logaritmo de la potencia máxima sobre la potencia mínima. Entonces, ejemplos. Inicialmente, entonces, vamos a tener que tengo un sensor de corriente de un motor. Ese sensor es capaz de realizar una medida desde 1 miliamperio hasta 20 amperios. Yo tengo que mi rango dinámico en términos de potencia es 10 por logaritmo de la potencia máxima sobre la potencia mínima. Entonces, en términos de potencia, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar la unidad, tengo que ir a buscar la unidad que me interesa. Nosotros sabemos que por ley de Ohm tenemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y también conocemos por la ley de Watt que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. En este caso estoy suponiendo que estoy en un voltaje y una corriente. Seguramente estoy hablando en este momento de la potencia máxima. Entonces yo sé que la potencia máxima con respecto a la corriente, tratando aquí de eliminar el voltaje, lo que yo hago es que reemplazo el voltaje en esta ecuación, lo cual me va a hacer que quede que la corriente al cuadrado por la resistencia es igual a la potencia. De la misma forma, para el segundo voltaje. Entonces, cuando reemplazamos en la ecuación, vamos a tener que esto es 10 por el logaritmo de las dos potencias. Aquí la resistencia simplemente puedo simplificarla. Y por propiedades primero de la exponencia, de los exponentes, yo sé que este que está aquí al cuadrado y este que está aquí al cuadrado los puedo primero asociar. Lo que me daría que I1 sobre I2 quedarían al cuadrado. Y por reglas del logaritmo, cualquier elemento que se encuentre aquí al cuadrado, puedo pasar este exponente a multiplicar, lo que me deja que me tengo que 20 logaritmo de la corriente máxima sobre la corriente mínima, que en términos de lo que tenemos es 20 por el logaritmo de 20 amperios sobre 0.001.
teniendo en cuenta que este señor de aquí, estas medidas de acá se encuentran siempre en la misma unidad. Como a mí me interesa es en términos de corriente, por eso es que dejamos la unidad entera de amperios. Y eso me da 86 decibeles. Ahora, segundo ejemplo. Ahora vamos a no a realizar la medición de corriente de un motor, sino vamos a realizar la medición de voltaje en una batería. Entonces vamos a suponer un sensor que existe en el mercado que es capaz de medir desde 0.8 milivoltios hasta 3,2 voltios. Entonces una batería seguramente muy chiquitica, pero pues me interesa poder saber cuál es su rango. Entonces aplicamos la misma fórmula. En este caso pues ya no me interesa eliminar el voltaje, sino me interesa eliminar la corriente. Entonces aquí simplemente despejamos la corriente, haciendo que el voltaje, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, lo que me daría que el voltaje al cuadrado sobre la resistencia es igual a la potencia. De la misma forma para la potencia mínima. Entonces aquí cuando yo los divido, pues aquí simplemente yo puedo simplificar estos valores de resistencia y de la misma forma puedo hacer que estas medidas queden al cuadrado pasando a 20 logaritmo de sobre los voltajes. Seguramente esta ecuación de aquí ustedes ya la han visto y la han usado muy frecuentemente. Uno de los métodos más usuales, por ejemplo, para análisis de la frecuencia es hallar la relación entre los voltajes, entre el voltaje de salida y voltaje de entrada en un sistema y usando 20 logaritmo. A eso se le conoce como diagrama de Bode. Entonces esta información de aquí, esta ecuación seguramente se les hará muy familiar por eso, que es 20 logaritmo, usualmente en frecuencia, de la ecuación en frecuencia de la ecuación de transferencia. Y pues como ya les dije, la ecuación de transferencia es la relación entre voltajes, el voltaje de salida y voltaje de entrada. Realizando entonces el cálculo, tenemos que es 20 logaritmo de 3.2 voltios, en este caso el voltaje es mi unidad de interés, dividido 0,0008, lo cual nos da un rango dinámico de 72 decibeles. Entonces, los decibeles. Nuestras medidas de decibeles son realmente medidas de comparaciones. Entonces, esta tablita nos realiza una breve comparación, pues una breve análisis de esa comparación. Lo primero que tenemos es que cuando estamos hablando del 20 logaritmo, seguramente estamos hablando del, ya vimos, voltajes, corrientes, porcentajes de distancia, presión, radios, ¿listo? Y cuando estamos hablando de potencia, por ejemplo, no solamente potencia en términos de voltaje y corriente, sino también seguramente potencia si estamos hablando de caballos de fuerza o estamos hablando de potencia, por ejemplo, auditiva. Seguramente toda esta información de potencia va a estar en 10 logaritmos. ¿Listo? Entonces, esta tabla nos indica, por ejemplo, cuando apenas es perceptible el cambio, tenemos ciertos cambios. Un decibel, por ejemplo, me implica un cambio de 1.12 a 1. O sea que una de las medidas cambió a 1.12, seguramente la medida de salida o la medida de entrada, dependiendo de cómo yo lo esté comparando. Entonces, cuando yo tengo que es un decibel, simplemente que tengo que apenas cambió un poco. Cuando tengo 20 logaritmos, tengo 1 sobre 12, y cuando tengo 10 logaritmos, 1 sobre 26. Entonces, nosotros ya sabemos que la diferencia entre esta y esta es que se encuentran al cuadrado. Eso se puede ver muy fácilmente, por ejemplo, cuando tenemos 3 decibeles, que es una de las medidas que también apenas que usamos mucho también cuando estamos usando los valores de frecuencia, y es el que cuando yo ya estoy empezando a notar. Si se dan cuenta, prácticamente ya cambió casi al 50%. Ya estoy muy próxima al 50%, y eso implica que tengo 3 decibeles. Yo sé que esta medida de aquí es 1 sobre raíz de 2,
que cuando la elevo al cuadrado pues me da en términos de 1 a 2. Entonces en términos de potencia, cuando yo tengo 3 decibeles, es que he incrementado al doble. Y en términos de unidades lineales, pues yo simplemente tengo que aumentar aproximadamente 1.5, realmente 1.4142 en términos de 1 sobre raíz de 2. Esa es una de las medidas que casi siempre nosotros como electrónicos nos hemos aprendido. Cuando definitivamente sabemos que el sistema ha cambiado, es porque ya tenemos un cambio de 6 decibeles y es porque estas medidas ya han cambiado de 1 a 2. Y en el caso, por ejemplo, de potencia, ya prácticamente estamos a 4 veces con respecto a la primera medida. Cuando ya estoy sintiendo que ya es mucho más elevado, o sea, que si yo estoy, por ejemplo, esto es en términos, estas percepciones son en términos de sonido, entonces ya siento que definitivamente ya está en un volumen alto, por ejemplo, podríamos verlo por ese lado, o una potencia muy alta. Para mi oído ya estamos hablando de que yo ya tengo una relación de 10 decibeles. Entonces lo interesante de las unidades de aquí para arriba, en términos de unidades de 10 a la n, es que simplemente yo tengo aquí que es el 1 y el 1 que refiere al número de ceros y el 0 que se refiere a que ya estoy basándome en unidades de 10 a la n. Esto se puede ver aquí, por ejemplo, si yo ya tengo 100, que mi salida es 100 veces a 1, mi entrada, pues simplemente ¿cuántos ceros tengo? Tengo 2 ceros y como estoy en potencias de 10 a la n, yo sé que es un 0. Así de simple es esta ecuación. Entonces cuando tengo 1000 veces a 1 en potencia, ¿no? Estamos hablando en potencia. Ya tenemos que son 3 ceros y un 1. 10.000 veces a 1 son 40, o 100.000 veces a 1 son 50, o 1.000.000 a 1 son 60. Por ejemplo, teníamos acá que eran 60 y 70 decibeles. Seguramente ahí estamos hablando ya no en términos de 1.000.000 a 1, sino de 10 millones a 1 en el caso de los 70 decibeles y de 100 millones a 1 en el caso de los 80 decibeles. Entonces, bien, ahí fue muy fácil hacer la relación en potencia de el valor en decibeles en potencias de 10 a la n. Lo que uno usualmente aquí hace para calcular los decibeles no es usar una calculadora, sino que es importante conocer esas relaciones y algunos valores. Lo que les digo de las potencias de 10 a la n es importante. También es importante saber a qué se refieren los 3 decibeles, 1 decibel y 6 decibeles. Esos valores que están en negrilla son los valores que como ingenieros deberíamos conocer o por lo menos deberíamos relacionar y saber a qué se refieren. Por ejemplo, en el caso de los 40 decibeles, eso es algo que yo estoy identificando que es una relación de 1 a 100 con respecto a medidas lineales y de 1 a 10.000 de potencia. ¿Listo? Entonces, estos son medidas como para recordar a qué se refieren los decibeles y cuáles son las medidas más importantes en términos de decibeles que debemos conocer. Bueno, continuando entonces con las especificaciones de las respuestas de los sensores, ya hablamos que la primera fue el rango dinámico. Ahora tenemos la resolución. La resolución pues es el valor mínimo que yo puedo tener entre dos valores que pueden ser detectados por el sensor, así de simple. Eso usualmente está atado al valor mínimo del rango. Usualmente uno puede decir, sí, el valor mínimo es el valor más pequeño que yo puedo tener entre medida y medida y que usualmente yo la ato a la resolución. En sensores digitales, pues este valor también está relacionado con el bit menos significativo. Entonces, un ejemplo de eso es si yo tengo un sensor, puede ser, estamos hablando por ejemplo de un sensor análogo, y yo necesito poder realizar algún tipo de proceso en un sistema digital. Para eso lo primero que tengo que hacer es pasarlo por un bloque de conversión de digital a análogo. En este caso vamos a suponer que ese bloque de digital análogo solamente tiene 8 bits que puede tomar. Y si yo conozco que el rango de ese sensor
va de 0 a 5 voltios, pues simplemente lo que va a pasar es que yo no voy a poder tener todas las medidas de ese rango, solamente los que me puede determinar el ADC. Y el ADC solamente puede poner, si yo supongo que este rango es totalmente lineal en mi sensor, pues simplemente lo que yo estoy diciendo es que voy a tener 2 a la n-1 niveles que pueden ser representados por estos 8 bits, tal cual como funciona un conversor análogo a digital. Que estos 8 bits, su valor mínimo, el valor más pequeño va a ser el bit menos significativo, lo cual va a ser el rango máximo, que es este caso 5 menos 0, dividido el número de niveles. Como yo sé que son 8, pues yo sé que 2 a la 8 son 256, menos 1, porque hay un rango que siempre perdemos, es exactamente igual a 20 voltios, a 20 milivoltios, lo cual implica que en este caso la resolución de mi sensor va a llegar a ser de 20 milivoltios, aunque el sensor externo realice una medida totalmente análoga. Cuando yo lo convierto a digital, pues él va a perder su resolución seguramente, porque necesito el valor y seguramente es la única forma de adquirir la información. Entonces, el otro elemento que nos interesa es que sea lineal. Seguramente esta ecuación de linealidad les recuerda mucho a un sistema lineal invariante con el tiempo, y es que yo simplemente tengo que, yo sé que es lineal si yo aplico si yo aplico a la entrada de mi sistema un, una A por un X más un B por un Y, debe ser igual a que si yo hubiera aplicado una entrada X y ajustada por A más una entrada Y ajustada por B. Esto implica que sea lineal. Y seguramente eso está atado a una línea recta en donde yo indico que este punto y este punto son producto lineal, son el producto lineal de la función de medición de mi sensor. Eso es uno de los elementos que uno siempre idealmente desea para su sensor. Entonces ustedes miran, pero profe, hay sensores que tienen medidas logarítmicas, por ejemplo, el volumen es un elemento que definitivamente no es lineal. Sin embargo, cuando uno realiza la medición, muchachos, uno siempre tiene que trabajar con medidas lineales. Entonces, para eso uno hace conversiones. Como yo sé que el audio funciona de forma logarítmica, entonces estos ejes dejan de ser lineales y se convierten en, por ejemplo, función logarítmica para lograr que esta función sea totalmente lineal. Entonces, esos son elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando está trabajando con sus sensores. Siempre, siempre voy a trabajarlos en escala lineal. ¿Me interesa que sea así? Claro que sí, por lo que estábamos hablando en la parte anterior. Que yo necesito seguramente ese sensor, que en algunos casos puede llegar a ser análogo o simplemente ya es digital. Necesito hacerle una conversión a un rango digital en donde cada uno de esos pasos de esa cuantificación digital necesito que tenga el mismo valor. Es muy raro, es muy poco usual usar una cuantización de pasos no lineales o pasos no constantes. ¿Sí? Los valores variables son muy raros, más que la mayoría de los ADCs trabajan para casos lineales. Entonces, pues simplemente si yo conozco que esta medida es un valor logarítmico o por ejemplo cuadrático o tiene elementos que son de potencias mayores, simplemente yo trato de hacer la conversión de estos ejes para que siempre tengamos un valor lineal. En caso en que no lo sea o que no sea fácil hacer la conversión, lo que uno también puede llegar a usar es tablas de lookup. Eso es algo que es muy usual, que simplemente a un valor determinado me entrega un valor en una tabla. Y dependiendo, y claro, pues si el valor no existe, o por ejemplo hay un valor que no está determinado, seguramente se hará algún tipo de aproximación entre las muestras de la curva. Algún tipo de aproximación seguramente lineal o de pronto de algún tipo de potencia, dependiendo cómo se comporte esa curva. Pero pues es
Estos son casos, realmente son difíciles de manejar, son muy raros y usualmente, por ejemplo, en robótica no lo necesitamos porque tenemos sensores pues, que son y elementos que casi siempre estamos trabajando que son lineales. Los desplazamientos son lineales. Estamos también hablando, por ejemplo, de cuando estamos hablando de tener cámaras, algunos elementos, por ejemplo, algunas marcas, algunos elementos que yo quiera detectar en el ambiente, pues no van a ser, no, no hay forma de que sean ni logarítmicos, ni tampoco estructuras de potencias. ¿Sí? Todos estos van a ser realmente lineales, porque van a dar lo que yo quiero, seguramente cuando yo lo procese va a ser un valor en sí o no, o cerca o lejos, o ¿sí? Son elementos que me van a permitir tomar decisiones en general. Entonces, lo bueno en robótica es que no van a ocurrir este tipo de problemas. Aunque si ocurren, pues yo les dije, si por ejemplo, yo que sé, ustedes consiguen un sensor así súper extraño, que tiene ciertas características, pues lo que uno hace es manejar una tabla de lookup. Pero pues, idealmente, los sensores deben ser lineales. Otro de los elementos de mis sensores es el ancho de banda o la frecuencia de operación. Es algo muy importante. No por el hecho de que yo necesite que mi medida sea lo más rápido posible, implica que yo le pida al sensor y él tenga la capacidad de entregarme la información a esa tasa. Hay ocasiones en que simplemente no son capaces. Un ejemplo de esto es si yo realizo la captura de una imagen fotográfica en un ambiente totalmente iluminado, pues yo puedo pedir un tiempo de capturas, pues podría decirse corto. Sin embargo, si yo estoy trabajando en un ambiente oscuro y no estoy trabajando con cámaras de infrarrojo, sino por ejemplo cámaras simplemente de color, yo necesitaría que puedo tener una de dos. Puedo tener un lente que me permita hacer una adquisición de más luz por menos tiempo. Esto se logra teniendo que la apertura del lente sea mucho más grande porque adquiero más luz. Ustedes se imaginarán de que la foto es ¿qué? Es la captura de información de luz. Entonces, si yo tengo muy poca luz, pues necesito de alguna forma adquirir más luz. Una de las formas es lo que les digo, apertura en el lente. Pero, pues los lentes con gran apertura son mucho más costosos, lo cual implica que está la segunda técnica. La segunda técnica es tener más tiempo de captura. Entonces, pues lamentablemente si yo estoy en un ambiente oscuro y necesito tomar una fotografía y necesito que esa fotografía tenga la mejor resolución posible, pues lo que puedo hacer es aumentar el tiempo de adquisición, lo cual va a ser como ese ancho de banda de la operación de ese sensor en ese caso. Otro elemento ahí, por ejemplo, que yo podría modificar es el ISO. Entonces, cuando yo tengo un ISO mucho más alto, la cámara puede adquirir la información un poco más rápido. No requiere tanto tiempo de adquisición. Sin embargo, pues lo que va a ocurrir es que voy a perder seguramente nitidez y resolución en la imagen. Ya no va a ser la imagen que yo quiero o depende de la aplicación, pues puede ser que sea suficiente. Pero pues ahí tengo que empezar a jugar de cuáles son mis limitaciones con mi sensor y cuáles son los valores a los cuales yo puedo pedirle. Entonces eso en el caso del sensor de la cámara, que es pues, bastante versátil, que yo lo puedo ajustar en varios casos. Sin embargo, pues hay sensores que simplemente dicen que trabajan a un ancho de banda, a una frecuencia fija, y eso lo que va a hacer es limitar la velocidad de respuesta del sensor. Así de simple. Entonces es un elemento que toca tener en cuenta. Si yo necesito que ese sensor tenga la información lista, por ejemplo, en menos de 100 milisegundos, pues tengo que seguramente realizar la compra de un sensor rápido y eso seguramente acarreará según algún tipo de problemas o simplemente tendré que vivir con el hecho de que la última medida que tengo, ¿sí? A veces es suficiente vivir con eso. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la temperatura. Dependiendo de las características de lo que yo esté midiendo, pues
a veces cambia rápido, a veces cambia lento. La temperatura es uno de los factores que más lento cambia. Entonces, el hecho de que yo tenga un sensor que tome la medida de la temperatura cada segundo y que mi sistema, por ejemplo, trabaje, requiere ese valor cada 50 milisegundos, de pronto no es tan grave. Por el simple hecho de que la temperatura no es algo que cambie tan rápidamente. Y puedo usar seguramente la medida anterior de ese sensor. Pero pues eso son casos de casos. No todas las medidas son así. A veces yo simplemente necesito que la medida sea lo que debe ser. Por ejemplo, si yo me estoy desplazando, no puede ser que el sensor que está midiendo el desplazamiento sea lento, porque pues yo necesito saber mis condiciones actuales, tener conocimiento de dónde estoy para saber a dónde me dirijo o qué corrección debo realizar, y pues no puedo permitir, o mi sistema es muy lento en su desplazamiento, esa es la otra, o simplemente necesito cambiar de tipo de sensor o emplear otro tipo de elementos para poder conocer mi posición actual en este caso. Entonces, este ancho de banda y frecuencia de operación usualmente está en frecuencia. Pues eso es clásico, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de rendimiento del sensor en el lugar, pues una cosa son las medidas que acabo de mencionarles, que usualmente son medidas que se dan en las hojas de especificación, porque son medidas que se toman en laboratorio, características mínimas que debe de cumplir de su funcionamiento el sensor. Pero cuando yo ya estoy en campo o cuando yo ya lo estoy poniendo en mi robot, pues tengo otro tipo de medidas que me interesa, que me afectan y que seguramente tengo que tener en cuenta. Lo primero que tengo es mi error, mi medición del error. Entonces, el error está determinado por el valor medido menos el valor real en valor absoluto. O sea, puede ser el valor real menos el valor medido. No es ni de mi interés cuál sea su signo, sino simplemente yo sé que estoy alrededor de. Usualmente los sensores, no hay ningún sensor que me realice la medida del valor en valor exacto. Todos tienen algún valor de error. Esas fuentes de error pueden ser sistemáticas. Cuando yo estoy hablando de errores sistemáticos, son errores que pueden ser determinísticos, que puede ser, por ejemplo, uno de los clásicos errores de medida en el pasado, creo que ya no tanto, era cuando uno tenía en medición algunos elementos de aguja, por ejemplo, medían voltaje, corriente. Uno de esos errores era un error de paralaje. Entonces ustedes miran, ¿qué es eso de error de paralaje? Pues para los que no tienen la edad, el error de paralaje es cuando ustedes no toman la medida de frente al elemento de medición, sino que simplemente están inclinados. O sea, están viéndolo desde algún porcentaje, algún grado de no de frente, no frontal, sino seguramente de pronto tangencial. Y pues muchos dirían, pero eso da lo mismo, y no es cierto. En ese caso, este es un error determinístico, porque si yo realizo mis mediciones siempre desde el mismo punto, pues voy a ver que al final seguramente todas tienen un error muy parecido. Seguramente de algunas pocas unidades, pero todas van a tener el mismo tipo de error. Y eso se debe a que es un error que se puede determinar cuáles son sus características, de dónde son su origen, y seguramente yo podría llegar a retirarlo de alguna forma. ¿Listo? Por lo que es determinístico. O sea, es algo que puedo determinar exactamente su valor por alguna variable, por algún valor de resta, por alguna constante. ¿Sí? Esos son los tipos de errores sistemáticos. A veces simplemente, por ejemplo, el sensor tiene un DC y siempre está ahí presente porque es parte del sensor, pues yo puedo vivir con él porque simplemente lo conozco y lo puedo retirar después de realizar la medición. El otro tipo de error es un error de tipo aleatorio, lo cual puede ser definido por un proceso aleatorio o estocástico. Entonces, lo bueno de los errores sistemáticos es lo que les digo. Puedo yo decir, esto fijo fue un error sistemático de medida porque todos los valores tienen el mismo, más o menos el mismo valor, entonces lo puedo retirar de alguna forma. Sin embargo, los valores de los errores aleatorios no son
algo que se pueda retirar tan fácilmente y no es algo que se pueda modelar en completitud, acaso de que sea un proceso totalmente ergódico y estacionario. Entonces el hecho es de que usualmente ese tipo de errores, pues uno convive con ellos y hace una suposición seguramente de cómo está distribuido para poder determinar o poder emplear esa información con cierta seguridad. Lo que usualmente uno hace si quiere tener una medida un poco más aproximada y por ejemplo hace la suposición de que ese error aleatorio tiene una distribución normal con una media y una desviación, pues lo que uno hace es aprovechar el filtro óptimo para este caso, que en este es conocido como el filtro de Kalman, para poder filtrar el valor de la medida de mi sensor. Pero pues no todos los sensores cumplen eso, lamentablemente. Y lo otro es que usualmente yo también necesitaría conocer cómo es mi sistema totalmente. Entonces el óptimo es el filtro de Kalman, que me permite lo que les digo, reducir totalmente ese error. O sea, es óptimo por eso, porque se parte del conocimiento total del sistema y puedo hacer una linealización de ese error, lo cual hace que me permite reducir el error que tenga. A veces no es tan grave y puedo vivir con ese error. Pero pues en el caso de que yo desee que es el valor totalmente limpio para cualquier tipo de control, por ejemplo, pues uno dice, pues nada que hacer. Tengo que aplicar un filtro de Kalman y como debo también conocer mi sistema porque él lo requiere para poder obtener el modelo adecuado de cuál es la medida que voy a obtener. A veces, pues ahorita actualmente existen unas extensiones para poder trabajar con sistemas no lineales. Sin embargo, el tipo de error sigue siendo el mismo, tiene que tener la misma distribución de la cual les estoy hablando, una distribución tipo normal o gaussiana de media con media y desviación. Entonces, entre otras medidas, tenemos la exactitud, o también conocida en inglés como el accuracy. En este caso, el accuracy es 1 menos el valor del error sobre la medida de valor real. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues uno dice, pues lo ideal es que ese valor de error sea un valor muy pequeño. Eso quiere decir que ese valor seguramente entre más cercano a 1 es mucho mejor. Eso quiere decir que va a tener más exactitud. Y es algo que seguramente ustedes ya lo tienen muy claro. Y es que mi valor exacto es el que está mucho más cercano al valor de la medida que yo de verdad deseo. Es un valor que me indica el grado de conformidad que entre la medida del sensor y el valor real. Y usualmente yo lo doy en porcentaje. Entonces seguramente entre más cerca a 1 es porque estoy hablando de valores cercanos a 100. Y cuando tengo valores cercanos pues mucho más bajitos, seguramente estoy relacionando ese porcentaje pues ya a términos mucho más bajos, como en 0. Entonces cuando yo tengo, por ejemplo, para que me dé 0, prácticamente todo el error debería ser igual al valor real, lo que implicaría, por ejemplo, que mi valor de medida difiere totalmente del real. Y pues eso no es, pues eso obviamente no es lo deseable. Hay un problema acá, seguramente ustedes estarán pensando, y es de dónde saco el valor real para poder obtener estos valores. Como les dije, lamentablemente no existe nada que yo determine que efectivamente es el valor que yo quiero. Sin embargo, en la práctica lo que uno hace es tomar un ground truth, o sea, un plano de tierra, podríamos decirlo, un valor que yo considero es el más apropiado a lo que debería ser el valor real. Entonces es con ese ground truth que yo realizo el contraste del valor de mi medición para poder distinguir cuál es, por ejemplo, el mejor sensor, cuál es mi mejor proceso, cuál sería el proceso más adecuado yo a realizar o a elegir para que funcione de la mejor forma. Entonces, el ground truth es uno de los elementos que se usa para poder decir, eso está bien. Porque simplemente ir, coger e instalar un sensor y realizar la adquisición de ese sensor y decir, listo,
voy a quedarme con lo que me da mi sensor, pues no es viable. Yo siempre tengo que estar comparando, contrastando, realizando una comparación, una medición, pues siendo consciente de que esa medición no es un valor definitivo, sino que seguramente es una aproximación de lo que es la realidad y que de alguna forma debe existir un valor real, algo que sea definitivamente el valor que debe ser. Entonces, para poder decir que es un valor que debe ser, lo que les digo, uno construye el ground truth. No necesariamente es perfecto, pues, pero sí debo garantizar que es mucho mejor que mi sensor o que la información que estoy adquiriendo. Esa es la clave de un ground truth. Entonces, a veces simplemente en la práctica, en la academia, existen ground truth que ya existen, que ya están definidos, que están en línea, que ya se consideran que son una de las mejores medidas de lo que ustedes estén midiendo. Entonces, simplemente uno parte de ella y realiza el contraste con lo que estén midiendo. O, pues, si su proceso es totalmente único, pues simplemente uno parte de lo que sería deseable. Usualmente, casi siempre, a veces es suficiente con medidas propias, realizadas propiamente por nosotros y determinar cuáles son esas, pues, que ese es mi valor de ground truth. Un ejemplo muy, muy fácil podría ser la creación de un mapa. Entonces, ustedes saben que hay diferentes tipos de sensores, hablaremos de ellos también en su momento. Por ejemplo, existen los láseres, el láser rangefinder, existen también el Kinect, que nos sirve también para poder identificar, por ejemplo, profundidad, o simplemente, pues, ¿qué tenemos? Podríamos tener un metro y realizar la construcción de mi plano, de donde yo estoy, del espacio en el que estoy, construirlo literalmente realizando la medición paso a paso. Y si yo tengo la medición paso a paso con un metro, pues realmente el error del metro es de 1 milímetro, porque ese es su valor más chiquito. ¿Sí? Ese sería su resolución. Entonces yo simplemente si digo que una habitación tiene 1,10 m por 2,20 m, pues simplemente yo sé que ese 1,10 m es más o menos 1 milímetro y ese 2,20 m va a estar en más o menos 1 milímetro. A veces los sensores no tienen esa resolución. Entonces simplemente ese me sirve para poder realizar contrastes de sensores que tengan una resolución seguramente de más de 1 centímetro. Pero si yo ya estoy hablando en otra escala, en donde yo estoy trabajando en espacios muy pequeños y mi sensor ya alcanza la resolución de menos de 1 milímetro, pues ya no me sirve el ground truth medido con regla. Seguramente ya voy a tener que usar otros elementos de medida o otros formatos para poder asegurar que ese sea el valor que estoy midiendo. Entonces, unos contra otros. Toca tener en cuenta siempre que mi ground truth sea mejor que lo que yo voy a poder llegar a medir para poder determinar estos valores de error de medición y exactitud. Un tercero que me permite medir el rendimiento de mi sensor en el lugar es algo que se llama la precisión. Entonces la precisión es usualmente confundido con la exactitud, usualmente. ¿Por qué? Porque nosotros casi siempre hemos pensado que entre más preciso es mejor, es más exacto, seguramente, pero pues este valor de precisión realmente está atado más a la distribución del error de mi sensor. Entonces, si yo supongo que mi sensor tiene un error aleatorio caracterizado por en este caso, me faltó ahí ponerlo, qué pena, una distribución normal con un valor medio de mu y una desviación estándar de sigma, pues simplemente puedo definir el valor de la precisión del rango del sensor como el valor del rango sobre la desviación estándar de mi valor de medida. Entonces, si se dan cuenta, está relacionado con los valores alrededor de la medida, los valores que yo estoy obteniendo alrededor de mi medida, de mi medida real, que podríamos llamarlo en este caso que es estar más relacionado con el valor medio. Pero mi precisión es con respecto a la desviación, o sea, los valores alrededor de.
En cambio, cuando estamos hablando de la exactitud está más relacionado con el valor medio, con el valor que me está dando. Esa es una gran diferencia. La precisión está atada a la desviación y la exactitud es inversamente proporcional al valor promedio. Y lo que me hace es afectar, ¿qué? El error del sensor. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos podemos pues dar cuenta y siempre identificar que realmente la precisión no tiene absolutamente nada que ver con qué tan exacto es el valor que estoy midiendo. La precisión es qué tan alrededor estoy del valor exacto. Bueno, ahora entonces hablemos de los sensores. Los primeros sensores de los cuales voy a hablarles son de los sensores de motores y de las ruedas. Pues ya hablamos de los primeros que aparecen en la tabla, que son los de presión, que son de los bumpers. De esos pues no hay mucho de qué hablar. Ustedes conocen que eso es simplemente un interruptor, un pulsador, que puede ser seguramente, puede estar, por ejemplo, puedo yo tener un pulsador que esté usualmente normalmente cerrado y que el contacto lo abra, o puedo tener un pulsador que simplemente esté normalmente abierto y cuando lo oprimo se cierra. En fin, tecnologías de pulsadores son de las cosas más clásicas que existen y son de las cosas que seguramente, obligatoriamente debe tener un sensor. No necesariamente pulsadores, también hablamos que existían otros métodos para determinar distancias, como por ejemplo los de infrarrojo, que también son súper conocidos, o simplemente los de ultrasonido. ¿Sí? Todos ellos existen en el mercado y lo que les digo son elementos básicos que deben de ir en una plataforma si yo estoy pensando en algún grado de autonomía, al igual que lo que estamos a punto de hablar, que son los encoders. Entonces, los encoders en términos generales funcionan parecidos unos a otros. Voy a hablarles específicamente de los ópticos, que son los más fáciles de adquirir y los que más se encuentran. Entonces, son usados para medir la posición y la velocidad angular. ¿Sí? Estoy hablando aquí totalmente de lo que es los motores y las ruedas. Son sensores propioceptivos. Estos me permiten conocer el marco de referencia de mi robot, cuánto me he desplazado, si voy hacia adelante, si voy hacia atrás, dependiendo qué tipo de configuración de ruedas tengo, en fin. Con ellos lo que yo realizo es un barrido luminoso que detecta un sensor de luz que se encuentra al otro lado de una máscara. Entonces, para que sea mucho más claro, aquí les tengo un video que es parte de YouTube. Entonces, vamos a verlo. EVE Online is a vast universe, alive with the unrelenting. A rotary encoder, also called a shaft encoder, can be used in positioning and motor speed feedback applications. In this video, we explain the function of an incremental rotary encoder. Incremental rotary encoders use discs which contains transparent sections that are equally spaced. A light-emitting diode serves as sender and its light is detected by a photodetector. Therefore, the encoder can generate a sequence of pulses. The output is measured in pulses per revolution, which can be used to determine either the position or the rotational speed. To detect the rotational sense, the encoder needs two tracks. The sense of rotation determines which signal coming from track A or track B is leading. Here, you can see the signal form coming from clockwise rotation. To have a comparison, you see now the signal form coming from counterclockwise rotation. Now the signal coming from track B is leading. It is now up to the electronics to evaluate these signals. Watch also our next videos. Listo. Entonces, lo que les decía, en nuestro caso, pues tenemos un haz de luz que simplemente atraviesa
los elementos, las máscaras, y nos permiten tener el conocimiento de si se está desplazando o no, dependiendo de la señal pulsante que estoy encontrando. Como decía el video, pues eso es medido en ciclos por revolución en caso en que estemos hablando en español, o simplemente revoluciones por minuto. También es conocida esa medida, es más famosa de esa forma. Un dato importante aquí es que la única forma que yo tengo para saber si me estoy desplazando en un sentido o en el otro es emplear el otro hueco que aparecía, la otra perforación en la máscara que aparecía en el video. Tengan en cuenta un pequeño detalle, y es que no, si se dieron cuenta, la perforación no era exactamente la misma. ¿Qué quiere decir? Que este hueco que aparece acá no simplemente se extendía, sino que lo que yo tengo es un desplazamiento. Entonces, una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, en este modo, un código Gray. Por ejemplo, en este caso yo tendría 4 niveles. Otra de las formas que yo tengo es poner una máscara fija y una máscara que rote con el mismo eje. Y otra es la que nos muestra el video, que es simplemente tengo el hueco y no exactamente en el mismo radio del círculo, sino que simplemente lo ponemos desplazado, porque me interesa tener el desfase de estas dos señales, como se puede ver acá. Entonces yo si tengo una señal A producida por la primera máscara y una señal B producida por la segunda máscara, puedo determinar si se está moviendo hacia adelante o hacia atrás el motor. Estos son encoders que se llaman encoders de cuadratura, y lo que aprovechan es simplemente la emisión de un haz de luz y un sensor al otro lado. Entonces esto es lo que yo les decía que podría deberse como que este encoder óptico puede llegar a ser un encoder activo, porque estoy emitiendo energía para poder ser medido por otro sentido, por el otro sensor que se encuentra al otro lado de la máscara de cuadratura. Listo. Entonces, entre los sensores de rumbo, ya hablando ya de otro tema, del otro conjunto de sensores, que también veíamos que en la tabla lo llamábamos de heading, determinan la orientación e inclinación del robot y se pueden emplear para la estimación de la posición. Existen los dos conjuntos, los propioceptivos, que son los que me determinan cómo estoy yo en mi marco de referencia, y es el giróscopo y el inclinómetro, y cómo yo estoy con respecto a mi marco global, lo cual hace que use brújulas, compases, también si quieren usar el término, el anglicismo, o acelerómetros. Entonces, lo primero que tenemos son las brújulas, o el compass en inglés, y tenemos dos tecnologías. Son útiles para medir el campo magnético, dan un marco de referencia global para el uso exteriores, pues ya sabemos que es un sensor estereoceptivo. En este caso las brújulas son totalmente pasivas porque yo simplemente realizo la medición del campo magnético existente. Y lo que les decía, existen dos tecnologías. La primera tecnología es conocida como el efecto Hall, que lo que hace es describir el cambio en el campo magnético a través de un cambio de potencial eléctrico. Entonces esto es simplemente empleando semiconductores. El signo del potencial eléctrico pues, se identifica dependiendo de la dirección del flujo. O sea, si yo tengo un voltaje positivo o un voltaje negativo, ambos me los puede entregar. Él lo que me está indicando es hacia dónde va a ir el campo, cuál es la dirección de mi flujo magnético. Como sabemos, pues estos son súper fáciles de adquirir, no son costosos. Sin embargo, lamentablemente, estos tipos de sensores tienen una resolución bastante pobre. La medida puede ser afectada por linealidades dentro de la construcción. Como sabemos, si están construidos con elementos semiconductores, los semiconductores no son lineales, lo cual hace que pueda llegar a yo tener medidas que no son lineales, y lo cual dice que pues, me determina también que yo tengo un ancho de banda de trabajo muy limitado, lo cual hace que sea seguramente lento. Un ejemplo es en esta imagen,
estos sensores que se encuentran en esta imagen, que son relativamente pequeños, que son brújulas, estos sensores me dan el cambio ante un cambio de 90 grados. O sea, si yo roto este sensor 90 grados, solamente después de 2.5 segundos tengo la medida que cambié 90 grados, lo cual dice que eso me da una medida de que es bastante lento al realizar su medida. Pero también existen otra tecnología que se llama la flux gate. Esta flux gate realmente son dos pequeñas bobinas con un núcleo de ferrita que son puestas perpendicularmente una a la otra, de este estilo, por ejemplo. En esta imagen tenemos tres, pero pues idealmente solamente necesitamos dos, una en este eje, otra en este eje. También pues este elemento pues hace que me permita, yo pueda medir con exactitud la magnitud del campo magnético, pues porque simplemente yo aprovecho que se energiza por la corriente que me está entregando las bobinas, pues dependen del campo magnético. ¿Y qué tan sensibles son? Pues es dependiendo de, eso ya es atado a la construcción de la bobina. Entonces también existen tecnologías que pues me permiten poner brújulas muy pequeñitas y con mucha precisión, y que simplemente tienen una mejor resolución porque la corriente es una mejor forma de medir el campo que el voltaje, porque simplemente yo no estoy usando un elemento no lineal como un semiconductor, sino que estoy usando un elemento que es totalmente lineal. Una bobina simplemente depende de su número de capas, del tipo del alambre, del calibre del alambre. Son elementos que conozco y que puedo tenerlos en mayor precisión que lo que me puede dar el semiconductor, lo cual pues me permite tener una mejor resolución, y seguramente el tiempo de trabajo va a ser mucho más corto porque pues no necesito pasar por muchos procesos para poder obtener el valor con bastante exactitud. Como todo, pues unas por otras, si yo tengo mayor exactitud, eso implica que seguramente esto va a hacer que el sistema sea más costoso y puedo tener sistemas de mayor tamaño en contraste con el defecto Hall, seguramente sí. Aunque pues actualmente existen tecnologías de tipo MEMS, que son circuitos muy pequeños, sistemas muy pequeños, que ya están aprovechando pues literalmente el comportamiento atómico de los sistemas físicos para poder integrar este tipo de sistemas en chips muy pequeños. Entonces la siguiente tecnología seguramente es algo que ustedes han escuchado muchísimo, que son los acelerómetros. Es un sensor que mide las aceleraciones, como raro, y que usualmente lo que se hace es medirlo con respecto a un peso. Entonces, ¿de dónde viene eso? De usar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Simplemente yo lo que tengo es, si yo quiero hallar la aceleración, pues puedo conocer una fuerza, seguramente puedo medir la fuerza. Para eso se emplea un dinamómetro, y la masa puede ser totalmente conocida. Entonces con eso puedo obtener una medida no indirecta, pero bastante precisa de lo que yo estoy tomando. Existen piezoeléctricos, acelerómetros con piezoeléctricos. Por ejemplo, en este caso yo tengo aquí simplemente un sistema de masa resorte, tal cual como en física, y pongo un piezoeléctrico en su base. Dependiendo de qué tanto yo oprima el piezoeléctrico, pues él me va a generar un valor de voltaje. Como ya sabemos, el piezoeléctrico genera su propio voltaje al tener presión. Al igual, no solamente los piezoeléctricos, también existen tecnologías capacitivas. Por ejemplo, yo puedo aquí poner un condensador, y que nosotros sabemos que la distancia entre las placas de un condensador, eso hace que varíe el valor del condensador a la salida, y en fin, también puedo tener magnéticos. Hay diferentes tecnologías. Sin embargo, pues actualmente lo que me estaba mencionando también en el caso anterior, ya existe una tecnología en MEMS que integra tanto lo que es la parte electrónica para tomar la medida y el sistema en un solo chip.
y esto lo hacen midiendo el traspaso térmico que se genera por la aceleración. Entonces, si se dan cuenta, estoy tratando de medir lo mismo, pero ya no estoy usando un peso, sino simplemente empleo la temperatura. Eso me permite que mi sistema sea mucho más pequeño. También tenemos los giróscopos, en donde yo tengo que los giróscopos me permiten tener una orientación con respecto a un marco fijo de referencia, un ángulo, una rotación, y que se pueden clasificar entre dos tipos. Los primeros, que son los mecánicos, y unos segundos, que son los ópticos. Entonces, para tener un poquito más de claridad cómo funciona un giróscopo, vamos a ver un pequeño video. This is a gyroscope. It consists of a metal wheel mounted on an axle. The wheel and axle spin freely, secured in a metal frame. This simple device can behave in the most unexpected ways. The components of this simple mechanism are obvious, and it doesn't seem to have any special capabilities. Try to stand it on end and it falls over. Try to suspend it like this and it drops. Apparently it can't defy gravity. But spin the wheel and all that changes. A string provides a simple method to spin the wheel. The first thing I notice about the spinning gyroscope is that it resists attempts to change its position. A resistive force appears when I attempt to tilt or rotate the gyro. Now when I stand it on the tabletop, it stays vertical. The spinning wheel is creating a force that holds the gyroscope upright. When the wheel stops, the force disappears and the gyroscope falls. Incredibly, this force will support the gyroscope like this. It appears to be levitating. A spinning gyroscope will balance on a string. You can even lift the gyroscope with a string looped around one end. This interesting behavior is difficult to explain. Physicists have determined that a rotating wheel has angular momentum, similar to the momentum that a stone flying through the air has. To change the direction of the stone requires a force. Similarly, changing the orientation of the rotating wheel requires force. The spinning wheel prefers to stay oriented as it is, and it resists any attempt to change that orientation. The fact that gyroscopes will maintain a particular orientation in space is very useful. In modern aircraft, an inertial guidance system uses spinning gyroscopes to monitor and control the orientation of the aircraft. The gyroscope is suspended in a special cage that allows it to maintain its orientation independent of the aircraft's position. If the aircraft rolls, electric sensors and contacts connected to the gyro send information to the pilot about the aircraft's orientation.
The Mars rover explores the surface of Mars using spinning gyroscopes to provide stability and navigational information. This full-sized robotic helicopter flies without an onboard pilot. Gyroscopes provide stability and navigation. Gyroscopes have become essential components of aircraft, ships, robots, and spacecraft. If you're interested in experimenting with a gyroscope, they are available from online science and hobby retailers. The gyroscopes I am using are manufactured by Tedco Manufacturing in Hagerstown, Indiana. They are identical to toy gyroscopes first manufactured over 90 years ago. More science and technology-related videos can be found at our website, hylaroad.com. Follow the project's link. Listo. Entonces, ya sabemos cómo funcionan los giróscopos, que nos dieron una idea. Sin embargo, pues no todos son mecánicos. Hay otra tecnología que son los ópticos, que es una tecnología relativamente reciente que salió a la venta en 1980 y son sensores de velocidad angular, que lo que se usan son dos rayos. En este caso, por ejemplo, aquí está el esquema de cómo él funciona. Yo tengo dos rayos de luz o de láser que son monocromáticos. Y la idea es que yo los genero uno en sentido a las manecillas de reloj y el otro en sentido en contra de las manecillas de reloj. Lo que va a pasar es que la diferencia entre ellos dos, la diferencia de frecuencia, o sea, cuando llega uno, cuando llega el otro, en este caso, por ejemplo, en este caso llegó uno, después llegó el otro, esta diferencia, es decir, llamémosla de fase, entre los dos rayos, me van a proporcionar un valor que es relativamente proporcional a la velocidad angular, porque una va a tener una velocidad y la otra va a tener otra velocidad. Ambas van a tener la misma velocidad, perdón. Una va a tener un tiempo de desplazamiento diferente a la otra, lo cual me va a permitir realizar la medida. Y así es como uno realiza la medida de forma óptica, porque una se desplaza en sentido a las manecillas de reloj y la otra en sentido opuesto a las manecillas de reloj. Ahora, hablemos de lo que son los beacons, para finalizar el día de hoy, o lo que se llaman balizas en español. Usualmente nosotros como seres humanos siempre hemos tenido algún punto de referencia para saber en dónde estamos. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, viendo las estrellas en la noche. Nosotros sabemos que dependiendo lo sabíamos, en la antigüedad éramos muy expertos. Cuando navegábamos, por ejemplo, en el océano, sabíamos en qué parte del océano nos encontrábamos y a qué distancia seguramente nos encontrábamos de tierra para poder saber cuántos días necesitábamos de viaje y si necesitábamos algún tipo de alimento, en fin. El hecho es que las estrellas nos servían de guía porque ellas tienen una referencia y un comportamiento constante. Lo que quiere decir que es una forma elegante de resolver nuestro problema de localización. Otro de los elementos que usan, por ejemplo, los navegantes son los faros. Yo sé que voy aproximándome a tierra, no necesariamente, puede ser que no se vea el cielo, puede ser que sí. Simplemente necesito saber si tengo proximidad de tierra para no chocarme con ella. Entonces para eso existen los faros, que son elementos que están totalmente fijos, estables y que yo conozco cuál es su posición en el espacio. Los existen activos y pasivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los faros, pues eso es un sensor totalmente activo porque él está emitiendo una luz. Y nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, pues nosotros tenemos que nuestro oriente siempre va a estar atado a las montañas en donde se encuentra Monserrate. ¿Listo? Entonces, para nosotros como bogotanos es un punto de referencia muy importante que no todas las ciudades del mundo tienen. No todas las ciudades del mundo están al lado de una montaña. En nuestro caso, el hecho de que está al oriente siempre la montaña, pues nos permite guiarnos en dónde estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, lo que les digo, todos estos son ejemplos de objetos
cuyas posiciones son totalmente conocidas y podemos usarlas para referenciarnos para poder saber en dónde estamos. Entonces se usan mucho para la navegación. Si yo no sé dónde estoy como plataforma, pues ¿cómo voy a saber hacia dónde tengo que ir si conozco mi punto de destino? Entonces para eso utilizamos beacons o balizas. Existen balizas, como les decía inicialmente, existen de radiofrecuencia y actualmente existen unas que son por Bluetooth. Entonces, de pronto si se animan a usarlas, no solamente actualmente se usan en publicidad, en ayuda a hospitales, por ejemplo, de distribución de seguramente de mercancías, de localización de donde yo tengo que poner uno u otra cosa. Y estoy segura que ustedes en algún momento han visto que también me sirven para localizar objetos, por ejemplo mi celular o las llaves. Existen pequeños elementos, no así de grandes, este es un tipo roca, pero hay unos que parecieran unos llaveros redonditos que por dentro tienen una conexión Bluetooth y me permiten detectar si por ejemplo yo me estoy alejando mucho de mi celular, se me estoy alejando mucho de mis llaves, por ejemplo las llaves del carro, si las dejé adentro del carro. También me permiten a veces unos de estos elementos uno los puede entregar, por ejemplo, los niños en los juguetes para saber si el niño se está alejando, por ejemplo, en un parque. Entonces también me permite localizar personas, obviamente a corta distancia, porque estamos hablando de tecnología Bluetooth, que no me permite grandes distancias, pero me permite tener el control de que esté en el rango. Entonces, actualmente existe una compañía que es parte, esta I es porque hace parte de iMac. Entonces es un protocolo que se creó que se llama iBeacon, que es mediante elementos de esta forma, por ejemplo esta piedrita, que se vincula al celular. Él obviamente tiene una posición fija determinada. Yo no solamente puedo usarlo en publicidad, yo también podría poder simplemente indicar en qué posición estoy. Claro, pues para una persona no tiene sentido, pero para un robot sería lo ideal poder decir voy a tomar este valor como valor cierto para poder resetear cualquier tipo de error que yo esté adquiriendo con mis sensores, porque como seguramente en algún momento alcanzaron a dialogar con Julián, cuando uno tiene una posición, usualmente uno utiliza no medidas directas, sino medidas indirectas que me pueden acumular error a medida de que va pasando el tiempo, y pues ese error no es bueno por el hecho de que no es cierta la posición que me está entregando la información que estoy obteniendo. Entonces, lo que uno hace es de vez en cuando realizar como el reset del valor de cuál es mi posición real, y para eso yo puedo emplear este tipo, por ejemplo, de elementos. Este tipo de elementos, lo bueno de por ejemplo, esta tecnología Bluetooth o infrarroja, o también puede ser de radiofrecuencia, es que yo no necesito estar afuera para poder estar localizado. Ustedes me dirán, ¿por qué afuera? Porque el otro típico caso de baliza externo es el GPS. Y pues para poder tener valores de GPS yo necesito estar en condiciones externas. No me sirve estar en indoor, en una casa, un apartamento, un espacio restringido como una industria. No me sirve por el simple hecho de que no me van a llegar las señales del satélite. Entonces para eso simplemente yo empleo elementos como estos internamente, en donde yo sé cuál es la posición y le puedo transmitir la información a mi robot de que esa es una posición que se conoce y de la cual él puede ayudarse a mejorar su posición y saber que efectivamente se encuentra en cierto lugar. Entonces, actualmente esos, pues también aquí, por ejemplo, está el ejemplo de publicidad que se emplea al celular, pero en nuestro caso nos interesa más en la utilidad en la robótica. Entonces, pues son elementos que me permiten decirle a mi robot, indicarle a mi robot en dónde estoy. Obviamente no son las únicas formas. También, como en algún momento de pronto no les he mencionado, pero sí, yo también puedo llegar a tener, por ejemplo, marcas ópticas y si tengo una cámara, pues yo sé que si veo esa demarcación es porque
algún tipo de codificación, por ejemplo un código QR o la de los cubos, por ejemplo, de nuestro robot Cosmo, pues él sabe qué cubo es cuál por su identificación, y si esos cubos estuvieran seguramente en ciertas posiciones físicas quieticos, y me servirían mucho como marcas de cuál es el valor de mi posición actual si estoy viendo esa imagen, y dependiendo obviamente también del tamaño de la imagen, porque eso me implicaría qué tan lejos estoy del objeto. Entonces, esas son las ventajas de tener balizas. Entonces, para cerrar el tema del día de hoy, entonces también existen lo que les decía, los GPS. Esas son, podríamos decir, que nuestras balizas en entornos externos. ¿Por qué? Porque ellos nos van a entregar, ellos, aunque se están desplazando, como aparece aquí en la imagen, alrededor del planeta, pues lo interesante es que ellos saben por dónde van. O sea, aunque no estén estáticos, ellos siempre saben en qué posición están, a qué altura se encuentran, cuál es su velocidad de desplazamiento, en dónde estoy en cada punto. ¿Listo? Entonces, usualmente yo lo empleo para robots de usos externos, por ejemplo, los UAVs. También puedo tener robots que se desplacen en terrenos externos, puedo estar por ejemplo, navegando externamente yo que sé, en un desierto, y yo no quiero que allá vayan personas porque no hay suficientes fuentes de alimentos, sino simplemente quiero estar analizando, por ejemplo, las rocas. Entonces yo envío una plataforma robótica y yo sé en dónde estoy en el mundo, a dónde me desplazo, simplemente por posición GPS, que funciona por hecho que estoy en entornos externos y no indoor, como podría llegar a ser los otros. Inicialmente los GPS fueron desarrollados por pues, entornos militares, y actualmente pues, están totalmente disponibles para el uso civil. Hay al menos 24 satélites de GPS orbitando cada 12 horas a una altura de 20.190 kilómetros. Lo que les digo, la altura en la cual se encuentran ellos es totalmente conocida, y hay varios que se encuentran orbitando el planeta. A veces nosotros estamos en la capacidad de tener varios puntos de visibilidad, 10, 14. Yo, por ejemplo, he visto que a veces el celular llega a tener hasta 14 satélites vinculados para poder extrapolar la posición donde me encuentro. Es un sensor totalmente pasivo. Simplemente yo no estoy emitiendo nada, estamos empleando la tecnología de envío de mensajes, y este es receptivo totalmente porque me está diciendo en dónde estoy en un marco totalmente global. Los satélites necesitan sincronización entre sus transmisores, o sea, todos los satélites se sincronizan cada cierto tiempo para tener siempre el mismo tiempo, el mismo reloj interno. Ellos tienen internamente, cada satélite tiene un reloj atómico, pero es necesario sincronizarlo cada tanto para asegurarme que todos tienen el mismo reloj, la misma base de tiempo, para que cuando lleguen los mensajes yo sepa cuál es la diferencia de tiempos entre los mensajes. Si no tuviera eso, pues no sabría cuál es la diferencia. Es necesario que yo tenga línea directa a los satélites, por lo que la transmisión que realizan es de bajo poder. Eso quiere decir que en un día seguramente muy nublado, o si yo me encuentro en una selva muy espesa y estoy debajo de los árboles, me va a empezar a molestar el GPS. Entonces eso es algo que también tengo que tener en cuenta, en dónde va a estar localizado mi plataforma, en dónde voy a usar el sensor. Porque si yo tengo que mi sensor va a ser usado, por ejemplo, bajo la selva, en la Amazonía, pues acaso, si no es el caso que estoy volando, un robot terrestre va a ser incapaz de localizarse, o va a ser incapaz de usar la información de GPS para poder determinar cuál es su posición en el mundo. Entonces, en términos generales, lo que yo necesito es tener el mensaje de al menos 4 satélites. Seguramente ustedes pensarán, pero ¿cómo así? ¿No solamente necesito 3? No, necesito 4 porque a veces porque necesito una cuarta variable, que es el tiempo de la corrección.
Los 4 satélites me van a permitir crear una ecuación en la cual yo puedo despejar la posición en los 3 ejes, X, Y y Z, y un tiempo de corrección en todos. Entonces, usualmente los GPS se usan es para la posición X y Y, muy poco para la posición Z, porque hay otros métodos de medida que son un poco más precisos. ¿Listo? Por eso es que casi no se usa el valor de Z. Sin embargo, siempre me lo está enviando. Con la información, lo que les decía, con la información del tiempo entre los mensajes, la diferencia entre ellos, que usualmente pueden llegar a ser milis, nanosegundos, yo puedo determinar la posición a la cual yo me encuentro. ¿Por qué? Porque pues cada GPS tiene una posición conocida, él envía su mensaje, se sabe cuál es la distancia que se debería conocer. Pues lo que se hace es extrapolar cuál es la distancia que él necesitó para transmitir, y eso me da una posición estable. Como siempre, supongo todo en un caso en el que todo está estático. O sea, simplemente yo envío mi mensaje, yo sé cuánto tiempo se va a llegar a durar, cuánto tiempo necesita el mensaje en llegar, dependiendo de la distancia o la posición donde yo me encuentro. Usualmente la resolución del GPS lamentablemente no es uniforme, depende del lugar del planeta en el que nos encontremos. Y esta resolución puede llegar a estar hasta de 15 metros alrededor de donde yo esté. A veces simplemente por el simple hecho de estar en cierta posición. Actualmente, por ejemplo, los celulares, si ustedes cogen su GPS celular, ustedes dicen, pero aquí no, yo no tengo tanto error. Yo puedo decir que sí, efectivamente estoy ahí, puede ser más de 1 metro, de pronto 5 metros. Es porque esos GPS no solamente emplean la información de satélites externos, sino también emplean la información de los satélites que están alrededor de su celular, los que transmiten la información a su celular, por lo cual existen tecnologías. Entre esas están aquí los que están mencionando acá, por ejemplo, el GLONASS, que emplea la información no solo de la información del GPS, sino también internamente de su celular. Aquí es algo importante, y es que pues para mejorar mi medida, una de las técnicas que se usa, además de lo que les estoy diciendo, la información satelital de su celular, que aprovechan el hecho de que yo siempre estoy enviando un mensaje a mi satélite, a la antena que está encargada de hacer la transmisión de los mensajes de datos. Lo que va a pasar es que en este caso, como yo tengo un robot, pues yo no voy a ponerle telefonía a un robot, no sería útil. Lo que yo puedo hacer para reducirlo es emplear 2 GPS para poder, y pues conociendo su distancia entre ellos, puedo hacer un GPS diferencial que se le conoce como un DGPS, empleando un segundo receptor. ¿Listo? Entonces, ya con esa información yo podría llegar a decir en qué posición del planeta me encuentro, y seguramente reducir ese tipo de error ya de 15 metros a unos 5 metros alrededor. Bueno, hasta acá va a ser voy a tomar la información. Entonces, actualmente toda esta información de la cual estoy hablándoles está referenciada en el capítulo número 4 del Introduction to Autonomous Mobile Robots. La idea es que la próxima clase, me voy a volver un momentico, si se dan cuenta hemos abarcado parte de la tabla que les hablé inicialmente de los sensores que existen. Entonces actualmente ya tocamos el tema de los beacons, que están los GPS y los elementos, las referencias, ya sean ópticas, ultrasónicas. En este caso también les mencioné las de Bluetooth. Y nos harían falta los que son de rango activo, los de movimiento y los de sensores basados en visión, en donde hablaremos de las cámaras. La idea es que ese sea el tema de la próxima clase. Muchas gracias por toda su atención, y cualquier duda la resolveremos en el espacio que tendremos para resolver las dudas. Muchas gracias y tengan una excelente semana, disfruten de su fin de semana, y estamos hablando.